programa Diálogos Divinos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, continuamos con el tema de la crucifixión de Jesús. Estamos viendo los momentos en los que Jesús y María están en pleno sufrimiento, en plena agonía, tanto física como espiritual. Bien, entonces continuamos leyendo. Dice: la Virgen está situada junto a un peñasco. Tiene su rostro atormentado levantado para ver a su hijo. Longinos la ve y llama a uno de sus soldados que juegan a los dados y le dice: si la madre quiere subir con el hijo, que la acompaña, que venga, escóltala y ayúdala. Aquí se refiere a Juan, ¿verdad? El hijo que la acompaña. Uh-huh. La Virgen con Juan, a quien creyó su hijo, sube por la escalinata excavada en la roca caliza. Creo, y pasa más allá de la fila de los soldados, llegando hasta el pie de la cruz, pero un poco separada para ser vista y para ver a su Jesús. De inmediato la gente descarga los más humillantes insultos. La incluyen en las blasfemias contra el Hijo. Pero ella, con labios temblorosos y pálidos, solo trata de darle consuelo, con una sonrisa acongojada sobre la que se enjuga las lágrimas que ninguna fuerza de voluntad logra detener en los ojos. Bueno, esto, son cosas pues muy difíciles de poder, ¿cómo diríamos?, entender. Cómo la gente, cuando odia a alguien, cuando el furor se enciende contra alguien, arremete contra todo lo que le pertenece a esa persona. No importa quién sea, no importa que no haya hecho nada. Y por ejemplo, aquí María pues no tenía realmente como participación en esto. Y sin embargo el odio, ese odio provocado por Satanás, lógicamente. Sí. Y Satanás odia a María con todo lo que puede odiar. Así que esto se sigue dando todavía en la actualidad. O sea, esto sigue vigente. Hay personas que a María definitivamente no la toleran y hablan cosas muy, muy feas de ella, ¿no? Sí. Insultos, calumnias, incluso la rebajan a una vida totalmente normal. En fin, María sigue sufriendo esto, al igual que su hijo. En muchísimas ocasiones estamos rechazando a Jesús crucificado, pero en este punto es María. ¡Qué tremenda agonía! María lleva 2000 años sufriendo esta persecución. Una persecución que seguirá, quién sabe hasta cuándo, pero está la promesa de ella misma que dice al final: mi corazón inmaculado triunfará. Uh-huh. O sea que el final de esta historia ya lo tenemos. El punto es que no sabemos ni cuándo ni de qué manera se va a llevar a cabo esto. Pensamos que es a través de la divina voluntad, después de la purificación, en fin. Pero el punto es: el corazón inmaculado de María va a triunfar. Y algo que también es importante: a María no la podemos conocer desde la revelación pública, porque no hay nada en ella. Sí. O sea, en realidad la revelación pública no nos habla nada de María. O sea, son puntitos nada más, ¿no? Todo lo que se ha ido hablando de María, todo ha sido por medio de los estudios, de las reflexiones, de revelaciones privadas, pero no se conoce todavía, ¿no? Y ahora que tenemos los escritos de la Divina Voluntad, ahora sí entendemos el por qué no se conoce a María. O sea, no se puede conocer quién es ella mientras no se conozca qué es el poseer voluntad divina y vida divina. ¿A qué altura puede llegar la criatura cuando Dios la asocia
en su vida y en su voluntad. Así que para conocer a María necesitamos penetrar en la divina voluntad. Si no, definitivamente no nos quedará nada claro de ella. Y toda esta persecución que se le hace a María y a Jesús sigue siendo, es como un motor que sigue redimiendo y redimiendo y redimiendo. Sí, o sea, no importa el tiempo. Recordemos que para la divina voluntad no hay tiempo, está en un continuo presente. Pero sí, son sufrimientos que se agregan a los sufrimientos de la pasión, ¿no? Ahí también María estaba reparando. Así es. Y reparando los pecados actuales, los más modernos. Y los futuros y los anteriores, o sea, todos, porque en la divina voluntad te colocas en el punto eterno. En ese punto en donde no hay pasado, no hay futuro, todo es un eterno presente. Y entonces las reparaciones que hacía María se iban hasta Adán, primer ser creado, hasta el último de los hombres que haya sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? No importa. O sea, el tiempo no tiene importancia en esta acción de tanto de María como de Jesús, ¿no? Sí, porque los pecados de ahora creo que son un poquito más fuertes que los de hace muchos años. Digamos que antes eran pecados humanos y ahora son pecados satánicos, ¿no? Pues sí. Pero todo eso lo reparó María. Todo lo reparó María. O sea, todo lo reparó Jesús, todo lo redimió Jesús. Y los pecados más horrendos que pueda haber, Jesús tuvo que tomarlos sobre de él y redimirlos, ¿no? Dice, el ladrón que está a la derecha mira más atentamente a la Virgen, quien está casi a sus pies, que a Cristo, y desde hace un rato llora murmurando. La madre añade, calla, no temes a Dios ni siquiera ahora que sufres este castigo, porque insultas a quien es bueno. Él está en un tormento todavía mayor que el nuestro, sin haber hecho nada malo. Y esto se lo está diciendo al otro ladrón, ¿no? O sea, el otro ladrón insultaba a Jesús, insultaba a María. O sea, se hacía uno con toda la muchedumbre que había ahí. Y por eso el buen ladrón empieza a reflexionar en su interior y empieza a ver que en realidad Jesús es un justo, que ellos merecen la pena por ser lo que son. Y lo más probable es que él haya oído, haya estado presente en alguna de las predicaciones de Jesús, porque lo reconoce, ¿no? Y reconoce que él es algo más que un simple hombre. Y ahora con la madre también, o sea, se indigna con su compañero de que esté insultando a la madre. Pero el otro ladrón continúa maldiciendo. Jesús calla. Los judíos, empujados fuera de la explanada, no dejan de insultar y el ladrón impenitente les hace eco. El otro ladrón, que ahora mira con mayor compasión a la Virgen y llora, replica iradamente cuando oye que en el insulto está incluida también ella. Calla, recuerda que naciste de una mujer. Piensa que nuestras madres han llorado por causa de sus hijos. Fueron lágrimas de vergüenza, porque somos delincuentes. Nuestras madres han muerto. Yo quisiera pedirle perdón, pero podré. Era una santa. La he matado con el dolor que le causaba. Soy un pecador. ¿Quién me perdonará? Madre, le dice a la Virgen, en nombre de tu hijo moribundo, ruega por mí. Todo esto, o sea, es un diálogo que en el Evangelio no aparece, ¿no? Pero que es muy congruente con lo que debió haber pasado. No era nada más el molestarse con el ladrón junto por los insultos que profería, sino era el reconocer a Jesús, y si reconoce a Jesús tiene que reconocer a su madre, ¿no?
su madre que está en los pies de la cruz y que está siendo insultada, está siendo ofendida por todo el mundo, incluso por su compañero. Sí. Entonces se ve que en el fondo era un buen hombre. O sea, tenía sentimientos y tenía sentimientos hacia su madre. Recordemos que el amor de madre es muy especial. Yo creo que esto deberíamos de tenerlo siempre presente. El amor de la mujer, el amor de la madre nunca, nunca se apartará del hijo. Jamás. Sí. Hay hijos, mejor no digo hijos, que incluso llegan a agredir, a golpear, a robar, incluso a matar a sus madres, a sus padres. Pero son los menos, ¿no? Afortunadamente esta clase de personas no son tan comunes. Pero el amor de madre es algo que realmente jala. Y aquí el buen ladrón, al punto de ver su vida terminando, ya sabe que de ahí hasta ahí llegó. Y ve toda su vida, ve a Jesús, ve a María y empieza ese movimiento de conversión en su interior, ¿no? Sí. Y un movimiento de conversión que lo lleva a conseguir la gloria inmediata. Sí. Sí, identifica el dolor que le causó a su propia madre. Así es, con el dolor que se le está causando a María. Y que aparte el hijo es inocente. Así es. Sí. La Virgen levanta por un momento su rostro acongojado. Mira a este desdichado que a través del recuerdo de su madre y en la contemplación de la madre, camina hacia el arrepentimiento. Parece que ella lo acaricie con su mirada de paloma. Imaginemos este momento. Dentro de todo lo tremendo, el dolor tremendo de María, o sea, de estar viendo a su hijo, pero está empezando a ver los frutos. Sí. O sea, un fruto de arrepentimiento en un malo. O sea, y decir, bueno, esto es ocasionado por el sufrimiento de mi hijo. O sea, esta persona está teniendo este movimiento y está queriendo salvarse gracias al sufrimiento de mi hijo y al mío propio, ¿no? Entonces, dentro de lo tremendo del sufrimiento, el gozo de ver que efectivamente está dando resultado todo lo que han pasado. Dimas llora más fuerte. Esto desencadena más aún las burlas de la gente y del otro ladrón. La gente grita: bravo, te conseguiste a esta por madre. Así tiene 2 hijos delincuentes. El de la izquierda remata: te ama porque eres una copia menor de su bien amado. Jesús habla por primera vez: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Bueno, el insulto a la madre es una de las cosas que más hiere al ser humano, ¿no? Sí. O sea, y eso lo sabemos todos. A veces el insulto personal se puede incluso tolerar. Pero el insulto a la madre es muy especial porque se toca lo más, ¿cómo diríamos? Lo más sagrado para la persona. Y aquí Jesús está oyendo todo lo que están diciendo, el insulto que le están dando. Y a esa madre, no es a cualquier madre, es a esa madre, que es una madre que lo concibe a él, una madre divina, una madre pura, totalmente sin mancha. ¿Qué habrá sentido en su interior? Lástima por los que están haciendo aquello. Porque está viendo no el insulto, no la agresión, sino está viendo quién está motivando aquello y el resultado de esa agresión. O sea, está viendo prácticamente yo diría la muerte espiritual de toda esa muchedumbre, ¿no? ¿Pero a María no le llegaban esos insultos? Yo creo que, o sea, definitivo sí, pero no era para tomarlo en cuenta. O sea, lo unía al sufrimiento de su hijo, a todas las blasfemias, a todo lo que su hijo estaba recibiendo, los insultos, y eso yo pienso que mitigaba un poco, ¿no?
O sea, mitigaba no en el sentido de ya no sentir, sino en el sentido de decir, hijo, ¿cómo te tratan mal? Y ahora ella tiene la oportunidad de reparar. Y me imagino que ella sufría porque veía a Jesús sufrir porque ella sufría. Así es. Como, Es una como un como... círculo. Así es. Pero es que esa también es una enseñanza de vivir en la divina voluntad. Claro. Al insulto que recibe uno, no lo recibe ya uno, sino dice Jesús, perdónalos porque te están haciendo esto a ti. Así es. Porque es la vida de Jesús la que está ahora obrando en la criatura. Y la que está recibiendo todo, ¿no? Ajá, entonces María estaba también aplicando ese aprendizaje, esa doctrina en su vida, ¿no? También. Así es. O sea, estaba llevando a cabo lo que su hijo hacía, ¿no? O sea, su hijo reparaba por todos, ella también, de alguna manera repara, recibe el insulto, pero no lo toma personal, sino lo ve en su hijo y dice, hijo, ¿cómo te odian? ¿Cómo te maltratan? Yo te quiero dar el amor que no te dan, te quiero dar la gloria que no te dan. Y no solo eso, sino quiero que los perdones. Así con Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No saben lo dijeron juntos. Y así lo dicen juntos las almas que viven en la divina voluntad. Así es. Y el alma que vive en la divina voluntad se puede poner ahí en ese momento. Que eso es una de las cosas enormes de la divina voluntad. O sea, la divina voluntad no tiene tiempo. La divina voluntad es en la eternidad. Por lo tanto, todas las obras de Jesús, de las obras de Dios, están en acto. O sea que podemos trasladarnos a ese momento y estar ahí junto con María haciendo lo que ella hace y todo hacia Jesús. Y entonces regresándonos un poco al tema de Dimas y gestas, la conversión de Dimas también fue hecha por las almas que viven en la divina voluntad. Así es. Esto ya es un poquito más allá, pero hay una lectura en Luisa donde Jesús dice que si algún alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos de las criaturas que vivirán en su voluntad. Muy difícil de poderlo entender, ¿no? O sea, lo primero que deberíamos de poner en frente de todo esto es que no son los actos personales de aquel que vive en la divina voluntad, sino es la multiplicación de la vida de Jesús con todos los méritos que Jesús obtiene. Y esa vida, esa multiplicación es lo que hace que esas almas se salven. No es propiamente la persona, porque luego se puede malinterpretar, sino es por medio del acto se duplica la vida de Jesús, se duplican los méritos de Jesús, los sufrimientos de Jesús, y eso logra salvar a las almas. Es bellísima esa idea. Sí, y son actos que se van a dar por decreto. O sea, si la persona los hace, participó en eso, pero si no los hace, pues lo hará otra persona. Así es, ¿no? Así es. O sea, aquí no es que se pierda, sino siempre se gana. Siempre se gana. La criatura tomando la divina voluntad y haciendo estos actos está ganando, y la divina voluntad está ganando. Si la criatura no lo toma, la divina voluntad no pierde porque están sus actos. El único perdedor sería la criatura. O sea, sería la que perdería la posibilidad de estar a imagen y semejanza de Jesús y de estar repitiendo la vida de Él. Sí. Esta plegaria vence todo temor en Dimas. Se anima a mirar a Cristo y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es justo que yo sufra, pero dame misericordia y paz en la otra vida. Este es un punto en el que decimos que ya lo había oído. Porque si nos damos cuenta, ya lo está poniendo como rey y rey de un reino que no está aquí. Sí. Probablemente ya lo oyó en alguna de sus predicaciones. Sí, aquí dice. ¿Sí?
Sí, dice él, una vez te he oído hablar y, loco de mí, he rechazado tus palabras. Ahora me arrepiento, también de mis pecados me arrepiento delante de ti, Hijo del Altísimo. Yo creo que tú vienes de Dios, yo creo en tu poder, yo creo en tu misericordia. Cristo, perdóname en nombre de tu Madre y de tu Padre Santísimo. O sea, clarísimo, ¿no? Definitivamente sí había estado en alguna predicación y en ese momento es curioso. Jesús nos sabe, bueno, la revelación pública nos dice que la palabra de Dios nunca regresa sin hacer sus efectos. Aquí fue un efecto retrasado, pero ¿cuándo lo oyó? ¿Quién sabe? Podría ser 3 años atrás, o 2, o 1, no importa. Pero en ese momento sale a la luz las palabras que quizás ya se le habían olvidado. O sea, y eso es lo que sucede cuando el alma quiere entrar en el ambiente de Dios, empieza a recordar cosas que quizá oyó hace tiempo, y eso es lo que empieza a moverse en el interior como un movimiento de conversión, ¿no? Jesús voltea, lo mira con profunda compasión y con una hermosa sonrisa en su pobre boca torturada dice: yo te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínate, o sea, según esto, o sea, estamos hablando de esto, pero aún Jesús sonriendo ahí en la cruz, Sí. con tantísimo sufrimiento, con tantísimo dolor, con esa agonía que debe haber estado, y de repente sonríe. ¿Sonríe por qué? Ya veo un alma salvada. Porque ve lo mismo que vio María, ¿no? Está viendo los frutos de todo lo que le está pasando. Y está viendo que realmente su holocausto es totalmente útil para la humanidad. Y en él está viendo a todos los convertidos de todos los tiempos. Incluso nos está viendo a nosotros. Y le dice: Luis, aunque sea por un alma, pude haber pasado y quise pasar mi pasión para la redención, ¿no? Así es. Aunque sea por uno solo. Es que cuando eso no lo entendemos desde el punto de vista de humano, o sea, normal, como que no entendemos que se conforme con uno. ¿Sí? A lo mejor los padres de familia sí. Que tienen varios hijos y por uno tienen que hacer algún sacrificio extra. Dicen, bueno, que sea por uno, pero este lo salvo. Bueno, probablemente. Pero visto así en este punto es un poquito más a lo divino, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de un humano, se trata de una futura vida de él. Sí. O sea, porque en el cielo no hay voluntades humanas actuantes, hay pura voluntad divina. Y dice Jesús que al cielo no se entra si el alma no está llena hasta el borde de voluntad divina. Se tendrá que ir al purgatorio unos cuantos, que serán siglos, años, no sé. Pero al final tendrá que entrar nuevamente en este ambiente y será una vida de Jesús, un alma donde Jesús realice su vida. Y es que, aunque no hubiera habido ninguno, ya tenía que morir, porque por adelantado ya la Virgen había tomado esa redención. Así es. Ya por la Virgen ya estaba obligada. A ver, seguimos. El ladrón arrepentido se calma y, habiendo olvidado las oraciones aprendidas cuando era niño, repite como una jaculatoria: Jesús Nazareno, Rey de los judíos, ten piedad de mí. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, yo espero en ti. Jesús Nazareno, Rey de los judíos, yo creo en tu divinidad. Bueno, o sea, esos movimientos, ¿no? Vale la pena a veces profundizar un poquito. ¿Qué está pasando?
O sea, el otro también está condenado a muerte, no está clavado como Jesús, pero sabe que ahí es su final, sabe que va a venir el momento en que le van a quebrar las piernas para que se asfixie, que pierda el apoyo. O sea, todo el tremendo sufrimiento de verse ahí, de saber lo que le va a pasar, y sin embargo, estar pensando ya no en él, en el sentido físico, sino en estar pensando en el otro, en Jesús, y estar pensando en María, y estar pensando en él, pero espiritualmente. Sí. Qué belleza, ¿no? Sí, pues es una conversión total. Total. Que ojalá y alguno de nosotros pudiera llegar a tenerla así, de esa manera, ¿no? Y el otro ladrón, gestas, simboliza a las almas obstinadas. A las almas obstinadas, las almas que se han dejado prácticamente atrapar por el otro, ¿no? Porque no se puede uno explicar. Alguien que reniega de Dios, o sea, forzosamente es un alma demoníaca. Sí. O sea, no hay de otra. O sea, a veces hemos pensado que el hombre tiene la posibilidad de hacer actos como propios, ¿sí? Intermedios, en que no hay ni bien ni hay mal, sino son actos incluso buenos humanamente hablando. Pero se nos olvida que la voluntad humana es un recipiente, no es algo que actúe por sí misma. O se llena de Dios o se vacía de Dios, no hay de otra. Sí. O lo que se haya vaciado de Dios, pues está llena con el no Dios. Entonces, el no Dios es exactamente la actitud del otro. Así que en un momento dado, cuando el alma se opone, está teniendo en su interior el no Dios. Y ese es, ya saben quién, ¿no? Sí. Ya van a estar bien con ya saben quién. Sí. Bueno, o sea, ese es el punto. Un soldado toma una esponja y la empapa. La ensarta sobre una caña delgada pero firme, que está lista y a la mano, y la acerca al moribundo. Jesús se estira con ansia hacia la esponja que le acercan. Parece un niño que busque el pecho materno. Al ver esto, la Virgen solloza, apoyándose en Juan, y exclama: «Oh, ni siquiera una gota de llanto puedo darle. Oh, ni tampoco puedo darle leche de mi pecho. Oh Dios, ¿por qué nos abandonas así? Un milagro para mi hijo. ¿Quién me ayuda para apagar su sed con mi sangre, ya que leche no tengo?» Otro punto también muy importante. Jesús tiene que sufrir por las almas condenadas. Y el castigo, el sufrimiento del alma condenada es el estar apartado de Dios. Jesús lo sufre, y sobre todo cuando dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Sí. Pero si nos damos cuenta, aquí María tiene que sufrir lo mismo. Sí, o sea, ella se queja: oh Dios, ¿por qué nos abandonas? Se siente prácticamente abandonada, desprotegida de Dios, y en ese momento ella se queja, ¿no? Así que también en ese sufrimiento también María participa junto con su hijo. Sí, porque de repente dice: un milagro para mi hijo. Ahí parecería que no está aceptando la voluntad. Por eso tiene que que sufrir la parte humana. La parte humana. O sea, no se nos olvide, no pueden eximirse de la parte humana. Pero toda esa parte humana tiene que ir encajada o tiene que ir controlada por la divina voluntad. Pero el sentir, ese no se los van a quitar nadie, ¿no? Sí. Entonces el sufrir, el dolor, todo va junto con pegado y lo está sintiendo, pero al mismo tiempo lo está resistiendo por medio de su voluntad libre, que se une a la voluntad divina, pero sigue sintiéndolo. Ahora, un milagro para su hijo. O sea, ¿qué le estaría pidiendo? Pues que se muera más rápido. Un consuelo. Digo, porque ya sabía que tiene que morir.
No, yo más bien pienso que se está refiriendo a esto, a algo de que le quite un poquito esa angustia de la sed, ¿no? Un consuelo. Por eso dice, ni siquiera una lágrima o un poco de leche del pecho le he podido dar. Y debe haber sido tremendo. Y luego los soldados que le ofrecen el vinagre, el layel. Entonces, yo más bien pienso que es ahí porque es en el punto, ¿no? Como si fuera el lamento infantil de un niño, muy débilmente se oye la palabra, mamá. La pobre madre responde, sí, tesoro, estoy aquí. La vista nublada del crucificado lo obliga a decir, mamá, ¿dónde estás? Ya no te veo. ¿También tú me abandonas? No son palabras claras, sino un murmullo que apenas es audible, más con el corazón que con el oído, que recoge cada suspiro del moribundo. Ella contesta, no, no, hijo, yo no te abandono. Óyeme, cariño, la mamá está aquí, aquí está. Sufre solamente por no poder estar donde tú estás. Un silencio. Después, en la oscuridad total, una frase claramente dicha. Todo está cumplido. Prosigue un jadeo siempre más agónico, con pausas de silencio entre un estertor y otro. Pausas cada vez más largas. Todas las Marías lloran con la cabeza apoyada contra la pared terrosa. Se oye muy bien su llanto, porque ahora toda la gente calla de nuevo, para captar los estertores del moribundo. Otro silencio. Después, con infinita dulzura, con ferviente plegaria, pronuncia la súplica, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente se hace el silencio. Se debilita más aún el estertor. Apenas es un suspiro limitado a los labios y a la garganta. Finalmente, la última convulsión de Jesús. Una convulsión atroz que parece vaya a arrancar del madero el cuerpo que está suspendido con 3 clavos, pues lo sacude por 3 veces de pies a cabeza. Recorre todos los pobres nervios torturados, agranda exageradamente por 3 veces el abdomen. Después de haberlo agrandado como por una alteración interna, se afloja y se hunde como si se vaciara. El tórax se alza, se abulta y se contrae tan fuertemente que la piel se hunde entre las costillas tensadas, que sobresalen bajo la epidermis y reabren las heridas de la flagelación. Las convulsiones también ocasionan que la cabeza pegue 1, 2, 3 veces contra el madero, duramente. También se contraen todos los músculos del rostro, acentuando la desviación de la boca hacia la derecha, hace abrir y agrandar los párpados, bajo los cuales se ve girar el globo ocular y aparecer la esclerótica. El cuerpo se tensa totalmente. En la última de las 3 convulsiones, es un arco tenso, vibrante, tremendo al verse. Y viene enseguida un grito fuerte, inimaginable, en ese cuerpo agotado. Se esparce, rasga el aire. El gran grito del cual hablan los evangelios y que es la primera parte de la palabra, mamá, nada más. Toda una descripción perfecta de un moribundo, ¿no? Sí. O sea, todo aquel que haya tenido no puedo decir la fortuna, sino la oportunidad de ver a un moribundo. Cuando entran en estos estertores, en esta agonía final, está perfectamente descrita, ¿no? Y este último punto es, o sea, el último suspiro, el último esfuerzo, la última fuerza de él es para mamá. O sea, un grito desesperado después de haber estado en continuo contacto con el Padre, en haber dicho todo está cumplido, ¿por qué me has abandonado? Ahora es
mamá. ¿Qué significaría María para Jesús? O sea, ¿cuál sería el significado? ¿Sería un niño muy apegado? Bueno, no un niño, un hombre muy apegado a mamá. No, Pues era como su misma cielo. vida. Ujú. Era su cielo. Ujú. Exactamente. ¿Por qué su cielo? Porque encontraba su misma vida, encontraba a su Padre, encontraba al Espíritu Santo, y todo en María. Y esto no es como para espantarnos. Si leemos el Catecismo de la Iglesia Católica, vemos que la Trinidad llega a habitar, a inhabitar en el hombre santo. ¿Qué más santo que María? No estamos hablando de divina voluntad y de la unión perfecta con la Santísima Trinidad. Estamos hablando de santidad humana. O sea, era la inhabitación de la Santísima Trinidad en María, santidad humana. ¿Qué encontraba Jesús en ella? Su cielo, totalmente su cielo. Y ese cielo que le brindaba todo ese apoyo, toda esa, ¿cómo diríamos?, ese consuelo que el mundo no le daba. Por eso su último aliento es mamá. La Virgen levanta la cabeza del pecho de Juan y mira a su Jesús. Lo llama porque no lo distingue por la poca luz y por el llanto que baña sus ojos. 3 veces lo llama. Jesús, Jesús, Jesús. Es la primera vez que lo llama por su nombre desde que está en el Calvario. Al fin, un relámpago alumbra como una corona sobre la cumbre del Gólgota. Lo puede ver, inmóvil, colgando hacia adelante, con la cabeza totalmente inclinada hacia abajo, cargada a la derecha, hasta tocar con la mejilla el hombro y con el mentón las costillas. Ella comprende. En ese aire oscuro extiende las manos que tiemblan y grita: «Hijo mío, hijo mío, hijo mío». Enseguida escucha. Tiene la boca abierta, parece como si también quisiera escuchar con ella. Como ha agrandado los ojos para ver, para poder ver, no puede creer que Jesús esté muerto. También Juan, que ha mirado y escuchado, ha comprendido que todo se ha acabado. Abraza a la Virgen y trata de alejarla diciendo: «No sufre más». Pero antes que el apóstol termine la frase, la Virgen, que ha comprendido, se suelta, gira sobre sí misma, se dobla como un arco hacia el suelo, se lleva las manos a los ojos y grita: «Ya no tengo hijo». Aquí dice el padre Roschini: la redención del mundo se ha cumplido. El hombre está salvado, pero esta redención, como hemos visto, siempre ha estado asociada al Hijo, a su madre, desde el comienzo hasta el fin. Así es, o sea, es que es la consecuencia lógica de estar leyendo esto, o sea, de estar siguiendo estas narraciones. Así que la consecuencia lógica es decir, María participó dentro de todo el drama de la redención. Ella participa junto con Jesús, ¿no?, en lo suyo. Uh-huh. Pues esto es, yo creo que es algo muy, ¿cómo diríamos?, muy emotivo, pero sobre todo muy revelador de lo que son los sentimientos interiores de María, que quizá hasta ahora nos hemos simplemente como intuido, sí, pero no hemos penetrado todavía esa profundidad increíble de lo que es el amor, pero el amor materno, divino, el amor divino expresado como maternidad. Así que bueno, pues tenemos este cuadro que prácticamente tendremos que irlo completando el próximo programa con la parte ya final, ¿no? Cada vez que pecamos le volvemos a arrancar a Jesús a María. Ella vuelve a decir: ya no tengo hijo, porque lo volvemos a poner en la cruz. Pero ya no tengo hijo en nosotros. Uh-huh. O sea, ahora ella se queja de que ya no tengo hijo porque mi hijo ha pecado. O sea, recordemos, todos somos hijos de María.
Sí. No nada más hijos adoptivos, esto ya lo hemos hablado en otros programas. O sea, esa verdadera maternidad de María hacia nosotros. Cuando nosotros pecamos, nos separamos de Dios, nos separamos de su Hijo, nos separamos de ella y estamos acercándonos a la muerte espiritual. Entonces María siente, por un lado, el dolor que sintió hace 2000 años, porque es como que el pecado es el acto con el cual se pone en el momento la pasión de Jesús. Entonces, ese acto es sentido por María, sí, pero agregado ahora la perdición del alma que lo está cometiendo. O sea, tú pecas, María sufre por su hijo que tú lo hiciste sufrir, pero también sufre por ti porque te estás perdiendo. Y no importa que creamos en ella o no, eso no tiene realmente importancia. La importancia es el amor de Dios hacia la criatura y que la va a buscar hasta el último instante de su vida, no importa lo malo que haya sido, no importa que nunca haya pertenecido a la Iglesia Católica, no importa que nunca haya conocido a Jesús. O sea, Jesús va a hacer lo imposible por salvar a todos. Todos tendrán que entrar a través de Cristo, eso es forzoso. Pero en ese punto de la muerte, donde Jesús se manifiesta, donde Jesús les explica, donde Jesús les da a conocer todo el plan de Dios, en ese momento el alma tiene la posibilidad de decir, me equivoqué, sí quiero contigo. Lo mismo que hizo el ladrón, ¿no? El buen ladrón. Así que yo creo que necesitamos entender eso. No deberíamos de juzgar quién es malo, quién no. No deberíamos de juzgar quién se condena, quién no. Porque son juicios muy temerarios. Sí. O sea, y que no conocemos ni la misericordia infinita de Dios, ni conocemos el valor del perdón y del sufrimiento de Jesús. Así que solamente las almas muy obstinadas, muy, no sé, unidas al mal, son las que se van a condenar, pero serán muy pocos. Sí. Serán muy pocos. Sí, hay algunas preguntas. Dice Ángela, quiero integrarme a la comunidad. ¿Qué debo hacer? Vivo en Medellín, Colombia. ¿Qué le podemos decir? Le puedo pasar un teléfono si lo quieres apuntar, París. Por lo pronto, saludos a todos allá en Medellín, Colombia. Gracias por vernos. Gracias por seguir los programas. En todos lados también. Sí. Dice... Espérame, el teléfono, ¿lo podrías apuntar, París? Sería 320 8192 725 con Marta. Y nada más hablarle, decirle que usted quiere integrarse a un grupo de Divina Voluntad y que el teléfono se lo dimos aquí nosotros en el programa y seguramente ella le va a indicar en dónde. Ahora sí, perdón. No se preocupe. Dice HBL, no entiendo cuál es el habitual estado al que se refiere Luisa. ¿Es cuando está sufriendo y como víctima? ¿Es cuando está como inconsciente y petrificada? ¿Cómo era? Ese último, cuando está inconsciente y petrificada, es cuando Jesús llegaba y la sacaba de su alma, de su cuerpo, para mostrarle todo lo que le mostró y hacerle estas revelaciones. Ella caía en ese estado de rigidez y ese era su habitual estado. Dice Guille,
¿Se puede orar por un alma que se suicidó en la divina voluntad? Sí. O sea, volvemos a lo mismo que dije hace un momento. O sea, el suicida es una persona que no ama la vida, que está faltando a esa, ¿cómo diríamos?, obligación de amar lo que Dios nos ha dado, que es la vida, que está quitando y renegando de todo lo que Dios le ha dado. Pero no nos olvidemos de que Jesús ama a esa persona. Y sobre todo que debe de haber alguna causa para que haya llegado a esa decisión. Si la causa realmente es, ¿cómo diríamos?, el mundo ha ido motivando o empujando a esa persona al suicidio, o sea, Jesús lo toma en cuenta. Hay atenuantes para esto, ¿no? Pero al final de cuentas lo que importa es su decisión en ese punto de la muerte. Ahí es cuando realmente se decide la parte final. En los libros de María Valtorta, en el libro del 43, hay un dictado donde Jesús nos dice que son pocos los que se condenan, porque gracias a su misericordia y a todo lo que Él hace, en realidad logra muchas conversiones en el punto de la muerte. Para nosotros parecería que murieron sin arrepentirse, que murieron sin la ayuda de los sacramentos, pero en el último instante Jesús puede hacer maravillas, ¿no? Sí, porque a lo mejor mucha gente es muy mala, pero nunca conoció el bien. Así es. Dice Lupita, la Virgen María no pedía, solo exponía la situación como en las bodas de Canaán. Así debemos hacer si queremos entrar a la divina voluntad, pues a veces cuando necesito pedir por algo, me llego a sentir tan plena que siento que no necesito nada, aunque no se me olvida mi problema. Pero no puedo pedir, siento que todo está bien. ¿Esto quiere decir que voy por buen camino? Yo creo que sí, porque en la divina voluntad no hay petición. O sea, poseyendo la divina voluntad se posee todo. Y ahora lo que no sucede es voluntad de Dios. Uh-huh. O sea, es como el oficio, como si fuera un oficio. Es como Jesús y María. Jesús y María viven plenamente en la divina voluntad que lo contiene todo, pero les toca el oficio de pobreza. Uh-huh. Viven pobres, pero viven felices como pobres. Y no piden, saben que lo tienen todo a su disposición, pero tienen que cumplir con su trabajo. Tienen la firme convicción de que todo lo que están haciendo es la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, y teniendo la misma voluntad, pues lógicamente también ellos quieren lo mismo. Por lo tanto, en la divina voluntad no hay petición. O sea, hay una, ¿cómo diríamos?, ni siquiera aceptación, sino eso es lo que yo deseo. Yo no puedo decir que acepto lo que yo estoy deseando. Uh-huh. Si lo deseo es que lo quiero, lo vivo, ¿sí? Uh-huh. Así que yo creo que va bien. Sí. Dice Rocío que si le puede dar algún consejo de cómo explicarle de manera sencilla a alguien que dice que nada es cierto respecto a Dios. O sea, no sé, lo que el solo hecho de observar la naturaleza, el solo hecho de ver la creación de Dios, sería la forma más sencilla de poder entender que hay un creador. El momento de que podamos entender o medio entender cómo funciona un organismo, o sea, y pongo al ser humano porque bueno, pues es el que más conocemos, en ese momento debemos entender que no hay forma de que esto haya sido realizado al azar, o sea, por prueba-error de la naturaleza, que la naturaleza no tiene inteligencia, ¿no?
Claro, hay personas que dicen que sí, que la naturaleza es inteligente, que el sol dirige a toda la creación, puras cosas que el hombre ha ido tratando de inventar. Pero se debe llegar a la conclusión, primera conclusión, de que hay una mente atrás de todo esto, una inteligencia superior que está detrás de toda la creación. Ya con eso ya sería una ganancia enorme. El pensar que todo es cosa del azar y que viene de lo fortuito, o sea, definitivamente no tiene lógica, ¿no? Sí. Pero hay personas que desafortunadamente se aferran tanto a esa idea que no hay forma de poderlas convencer. Sí. Es solamente rogándole a Dios, actuando en la divina voluntad para conseguir su conversión, pidiendo el reino para ellas. Creo que ese sería como el punto principal. Lee la última y las demás las dejamos para el miércoles. Como quieras. Dice Paulina, buenas noches, una consulta. Mi esposo siempre se va de casa porque se enoja, es violento, tiene vicios, muchos. ¿Debo alejarlo de la casa o debo reparar? Dice, tengo hijos pequeños que ven todo y sufren. Yo pienso que esto sería labor de un sacerdote. O sea, que usted consultara a un buen sacerdote, por favor, para que la pudiera orientar un poco más. Simplemente como una idea mía, ni siquiera puedo llamarlo consejo, sino una idea mía, es, según los escritos de María Valtorta, o sea, debería de permanecer, porque eso es lo que ayudaría más, sobre todo a la conversión. Pero si existe peligro inminente para los hijos o para usted, bueno, existe la separación de techo, no existe el divorcio no existe. Aunque digan, como sea lo que digan, el divorcio no existe, para Dios no existe. Pero la separación de techo sí, sobre todo, repito, cuando hay riesgo, ¿no? Riesgo ya sea físico o riesgo espiritual, sobre todo para los niños. Pero por favor consúltelo con un buen sacerdote. La dejamos ya para el miércoles las demás. Pues amigos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Ale. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Gracias a usted, doctor. Gracias, Ale. Ya la próxima vez nada más voy a decir gracias, Ale. Y los dos decimos gracias. Los dos, gracias. No, Alejandra y Alejandro. Y nos vemos en el próximo programa. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Y el miércoles pues ya se responden las demás preguntas. Las demás preguntas, claro. Hasta luego, amigos, y gracias. Hasta luego.